Capítulo 11. Shiroru Emiya. Parte 2. Ayakoyi se echó a reír, el sonido hizo eco en la calma de la noche. Shinobi no estaba divertida. Mientras que decidió que hubiera sido mejor no haber regresado tan temprano. Quizás debería haberse quedado y arriesgarse a dejar un mensaje para ese demonio en particular. Pero en cualquier caso, él ya estaba aquí. Y aunque un poco molesto por el comportamiento de Shinobi, es cierto, él también había extrañado esa parte de ella. Era una especie de sentimentalismo nacido del hecho de que ella había sido una de las personas más cercanas que había conocido desde que quedó varado en un lugar extranjero. Aún así, mientras Ayakoyi seguía riéndose, y la cara de Shinobi solo seguía oscureciéndose, apenas podía escuchar el sonido de una advertencia proveniente del pasillo. Sus cejas se alzaron al escuchar esto, y no fue solo porque estuvo de acuerdo con lo que se dijo, sino que la voz le era familiar. ¿Cómo pudiste abrir la puerta? Dios y los ángeles hablaron de paciencia y calma, no de descaro y barbarie. ¿Y a qué te refieres con esposo? Deberías ser la esposa como una mujer devota de la iglesia. Irina marchó junto a Shinobi con expresión exasperada. En la espalda de Irina había un saco lleno de artículos de algún tipo, siendo el más notable una pintura gigante que se alzaba sobre ella. Solo una mirada de Shinobi mientras miraba a Irina causó que Shinobi exuda un aire de molestia lo suficiente como para ignorar a Ayakoyi. Esta era su oportunidad. Cuando notó que Shinobi seguía mirando fijamente a Irina, se lanzó hacia la sala de estar, agachándose detrás de los sofás y lentamente caminando hacia la ventana más cercana para escapar. Sin embargo, en ese momento, hizo una pausa en sus acciones y lo reconsideró. ¿Por qué exactamente estaban Shinobi e Irina aquí? Si recordó desde el momento en que Shinobi le hizo cocinar un festín de suministros de alimentos, habían ido al Vaticano para su asignación. Sin embargo, de alguna manera, habían terminado aquí. De repente, la paloma que Ayakoyi había soltado le vino a la mente. Tenía que estar relacionado de alguna manera. Inseguro de lo que estaba sucediendo, y no estaba dispuesto a hacer una aparición hasta que Ayakoyi no estuviera a la vista, permaneció inmóvil para escuchar. Finalmente, después de que Ayakoyi había cesado su risa, un aire de seriedad comenzó a permearse. Ayakoyi invitó a Shinobi e Irina a entrar. Ustedes dos llegaron bastante temprano. Respondió Ayakoyi sentándose e indicando a Shinobi e Irina que hicieran lo mismo. Ellas cumplieron. Ayakoyi puso una expresión preocupada poco después. Así está la cosa. Literalmente acabo de recibir noticias del Vaticano hace unos momentos sobre esta última actualización, pero esto realmente no servirá. Si no estuviera aquí a favor de Griselda, entonces ustedes dos definitivamente no serían suficientes para esta tarea por su cuenta. Incluso entonces, simplemente no entiendo lo que esos clérigos están pensando allí. Escuchando desde el costado, sus cejas se arrugaron cuando dedujo la situación. ¿A Shinobi e Irina se les había asignado una tarea fuera de sus manos? Esto ya no era algo de lo que podía sentarse, y además, Ayakoyi estaba hablando en serio sobre el asunto. Se notaba por el tono de voz del hombre. Cuando se levantó de su posición, se dio cuenta con el sonido de una tela que no era el único que se había levantado. Shinobi también. Sus ojos estaban sobre él, y él podía decir que incluso ella no lo sabía cuando su cuerpo se movió para pararse frente al suyo. Parecía dudar, sus ojos se movieron hacia abajo mientras abría y cerraba las palmas de sus manos, sus hombros apuntaban hacia adentro. Esa indecisión suya fue una de las cosas que le permitió la disposición fría e indiferente que ella naturalmente exudaba. Le permitía pensar y considerar antes de sus acciones, pero siempre terminaba eligiendo los métodos más contundentes, como preferir la fuerza sobre la técnica. Sin embargo, esta vez, no parecía poder tomar ninguna decisión en absoluto. En este momento, fue Irina quien le hizo un gesto a sabiendas con los ojos para revelar lo que Shinobi quería. Aún así, le tomó un momento entender, y cuando lo hizo, atrajo a Shinobi para darle un abrazo antes de retroceder. Al principio se puso rígida, pero al contacto, fue como si una maldición hubiera caído y la fuerza se precipitó en sus brazos cuando ella le devolvió el gesto. Ha pasado un tiempo. Habló, mirando el resplandor repentino que apareció en la cara de Shinobi. Sí. Shinobi habló suavemente, mirándolo en silencio antes de cruzar sus brazos. Luego comenzó a contar por lo que ella e Irina habían pasado. Mientras hablaba, había estado jugando distraídamente con su cabello, con largos mechones enrollados alrededor de un dedo. Entonces, ¿algo más? Preguntó cuando ella finalmente terminó. Shinobi gruñó. Quiero comida.
dijo, y por un segundo casi sonó suplicante a pesar del tono tranquilo de su voz. Una tos sonó en la habitación. Aunque estábamos hablando de asuntos importantes aquí, tal vez podamos continuar esta conversación después de una comida. Ayakoyi dijo. Shinobi inmediatamente estuvo de acuerdo, su impresión de Ayakoyi aumentaba. Irina también estuvo de acuerdo. Cuando Shinobi e Irina se giraron para mirarlo expectantes, su boca se crispó cuando de repente se arrojó un delantal sobre su rostro. Risotto sería bueno. La voz de Ayakoyi contenía alegría. Ah, y tal vez algo aparte también si no quieres que te revele un pequeño algo esta noche. Tirando del delantal por encima de su rostro, lo primero que entró en su vista fueron las miradas inquisitivas de Shinobi e Irina. El horror comenzó a brotar dentro de él cuando se dio cuenta de que algo Ayakoyi debía haber estado hablando. De inmediato. Dijo, actuando como si no notara la curiosidad de las dos chicas. Gruñendo por lo bajo, pronto comenzó los preparativos de la cena, y en unos momentos, se preparó una comida ante la mesa. Una fina capa de aceite brillaba en la superficie, haciéndolo parecer mucho más grandioso de lo que el plato simple representaba para Shinobi. Comida caliente. También era italiano, recordándole el hogar. Mientras lo mordía, ella, como Irina, parecía renunciar a cualquier curiosidad que pudieran haber tenido con lo que Ayakoyi había dicho. Bueno. Era mejor alejarse del asunto. Mientras pensaba en esta línea, su atención pronto cayó en el paquete de pertenencias que Irina había traído con ella, sus labios temblaron mientras lo hacía. Sin embargo, no hizo ningún comentario al respecto y, en cambio, esperó pacientemente a que las dos comieran. Tan pronto como limpiaran un plato frente a ella, Shinobi levantaría un tazón vacío para más porciones. Sin embargo, inesperadamente, Irina fue mucho más rápida que Shinobi con el ritmo al que estaba comiendo. Sin embargo, ¿cómo iba a saber que era porque estaba algo celosa de que Shinobi pudiera comer este tipo de comida con más frecuencia? En cuanto a Ayakoyi, el hombre solo comió con una expresión divertida. Él mismo comió en silencio. Cuando todos terminaron de comer, sacudió la cabeza antes de pasar discretamente una servilleta a Shinobi debajo de la mesa. Los restos de comida estaban atrapados en su boca, y aún no los había notado en su contenido. Ella lo había mirado extrañamente al principio, pero luego rápidamente se dio cuenta de sus intenciones. Nada cambió en su rostro, pero un pequeño calor se concentró en los extremos de sus mejillas haciéndolas enrojecer. Irina parecía encontrar entretenimiento en las acciones de Shinobi, colocando sus manos en su regazo mientras se reclinaba en su silla. Avanzando entonces. Ayakoyi habló cuando la mesa fue despejada. Discutamos lo que vamos a hacer ahora, pero primero es mejor si todos supieran las circunstancias. Dicho esto, Ayakoyi comenzó a contar los acontecimientos. Shinobi e Irina habían recibido la tarea de miembros del Vaticano de recuperar los fragmentos robados de Excalibur a pesar de que sus habilidades no cumplían con los requisitos. Solo este punto era suficiente para enfurecerlo, pero podía arriesgarse a adivinar por qué fueron enviadas. Una mezcla de curiosidad y sobreestimación. Sus ojos miraron hacia las dos espadas envainadas, cubiertas con una fina tela blanca actualmente apoyada al lado de Shinobi. Las dos espadas de Durandal. Incluso el poder de uno solo era sofocante. Con su presencia combinada, no solo el poder resonó, sino que también hizo que el cuerpo de uno temblara bajo el poder de su grandeza. Era natural que el clero creyera que Shinobi e Irina estaban a la altura. Hubiera sido lo mismo si hubieran empuñado sus propios fragmentos de Excalibur, una espada sagrada y un estandarte para reunirse, un llamado a las armas. Hablando de eso, los fragmentos robados de Excalibur habían refrescado su memoria. El verdadero propósito de tu presencia allí es verificar otra cosa, y para entonces, debes entender todo por tu cuenta. Las palabras que Griselda había dicho le vinieron a la mente. Griselda ya tenía sus sospechas antes de enviarlo aquí. Conociéndola y por qué le pediría un favor a Ayakoyi, probablemente lo hizo. Las piezas fusionadas de Excalibur que había almacenado dentro de su habitación inesperadamente llegaron a su lado en ese momento, brillando con un fuego dorado que recordaba al trigo en ciernes. Exigió su atención. Cayendo en sus manos antes de señalarlo en una dirección particular, una leve fuerza de tirón tirando de su mano. ¿Esta? Ayakoyi estaba perplejo, pero Shinobi e Irina pudieron mantener la calma en su mayor parte. Después de todo, estaban allí para presenciar la fusión de los fragmentos de Excalibur, por lo que estaban algo preparados para ello. En cualquier caso, Ayakoyi no estaba.
Además de que Griselda dejó de contar dicha información, incluso había dejado de responder a cualquier pregunta después de un cierto incidente por parte de Ayakoyi. Por lo tanto, fue solo ahora que Ayakoyi pareció entender algo. Eres un usuario de espada sagrada y poseedor de Excalibur, declaró Ayakoyi. Él asintió ya que Ayakoyi no estaba equivocado. Era solo que podía crear espadas alineadas demoníacas o neutrales también. Sin embargo, los únicos que sabían de tal cosa eran probablemente los examinados de las pruebas de la espada sagrada que lo habían visto en acción ellos mismos. Ayakoyi puso una mano debajo de su barbilla, con una expresión melancólica en su rostro antes de que el hombre gruñera. Teniendo en cuenta que los fragmentos de Excalibur están todos conectados, esa espada tuya probablemente resuena con las otras piezas. Esto probablemente hará que sea mucho más conveniente buscar esos fragmentos faltantes, murmuró Ayakoyi antes de fruncir el ceño. El problema es que nuestra capacidad de movernos libremente en el territorio de un demonio es tan importante como este. Especialmente después de lo que hiciste. Al darse cuenta de la confusión en los rostros de Shinobi e Irina, Ayakoyi comenzó a explicar lo que había sucedido en esa noche en particular en la iglesia abandonada. Posteriormente, Irina lo miró con horror mientras la admiración crecía dentro de las acciones de Shinobi mientras le palmeaba el hombro. Desde el principio, Shinobi siempre había favorecido el enfoque directo hacia la mayoría de los problemas debido a su propia personalidad. Y ahora que sabía que él había adoptado un enfoque similar mientras la había reprendido antes, podía ver en su comportamiento que ella lo estaba mirando bajo una nueva luz. Sin embargo, no quería ser visto de esa manera. Sin embargo, no podía reprenderla ya que nadie sabía mejor que él mismo que su sentido común se desmoronaba cuando se enfrentaba a salvar o ayudar a otros. Pensando en eso ahora, si Rin no lo hubiera detenido esa vez en la mansión, habría intentado atacar a Gilgamesh sin ninguna preparación previa. Como tal, no pudo hacer nada cuando su labio se crispó exasperado. Miró a Ayakoyi y rápidamente habló para cambiar el asunto. Entonces, ¿qué crees que deberíamos hacer?, preguntó. Ayakoyi se encogió de hombros. Si nada más, todo puede funcionar si solo podemos obtener el permiso de los demonios para trabajar en su territorio. Sin embargo, no seré de mucha ayuda en ese sentido ya que mi reputación no es la mejor entre los demonios, y mucho menos regatear conmigo. Levantó una ceja al escuchar la explicación de Ayakoyi, pero no pensó demasiado en ello. Entonces, ¿cómo deberíamos hacer eso?, preguntó Irina. A estas alturas ya se sentía nerviosa después de lo que Ayakoyi acababa de revelar sobre los acontecimientos en la iglesia abandonada y su ansiedad era evidente. Aún así, la niña no perdió su optimismo ya que aunque estaba nerviosa, estaba lejos de rendirse. Simple. Todo lo que tienes que hacer es seguirme. Shinobi habló con confianza. Caminaremos directamente allí mañana, y ellos estarán de acuerdo con seguridad. Diciendo eso, Shinobi colocó suavemente una mano sobre sus dos espadas. Esta fue una acción que no se perdió, y una mala premonición echó raíces en su mente. Sin embargo, finalmente aceptó este curso de acción ya que obtener el permiso del propietario del territorio era lo más eficiente. Al amanecer del día siguiente, se daría cuenta de que esa premonición estaba lejos de estar equivocada. Rotura. La Academia Kuo había sido anteriormente una escuela de chicas, y fue recientemente que se convirtió en mixta. Como tal, la población de hombres a mujeres estaba cada vez más sesgada. En cualquier caso, la Academia Kuo tenía la apariencia de la mayoría de los edificios románicos. Grandes arcos que se extendían debajo de los diseños de piedra tallada que estaba enlucida sobre un marco de acero, parecían elegantes al sol de la mañana. Las ventanas transparentes estaban espaciadas uniformemente a lo largo de las paredes, iluminando los pasillos y conservando la necesidad de luz durante los estudios. Era una escuela que se parecía más a algo adecuado para los ricos que a la población común. De hecho, debería haber estado admirando la vista si no fuera por su situación. El día acababa de comenzar y ya podía sentir un dolor de cabeza. Shirou, ¿por qué estás tan lejos? Shinobi le devolvió la llamada un poco más adelante, donde ella caminaba junto a Irina. ¿Por qué no consideraste cambiar esa ropa? Por un momento, este pensamiento permaneció en su mente, pero sabía que no era lo suficientemente carismático como para disuadir a Shinobi de usar su ropa de batalla en el territorio del diablo. Hablando de eso, era el mismo atuendo que habían usado durante las pruebas de la espada sagrada, excepto que esta vez, solo él sabía lo que llevaban debajo. En lugar de la ropa gruesa y cálida que habían usado debajo de la capa blanca anteriormente para sobrevivir a las condiciones ambientales, en su lugar usaban un nuevo y cuestionable estándar de batalla.
Aunque importante, eso no era lo que le preocupaba. Era solo la atención que los dos estaban atrayendo al entrar a la Academia Kuo con sus capas blancas. Debido a toda esta atención, actualmente estaba cada vez más rezagado con respecto a sus dos compañeras. Desde donde estaba parado, podía escuchar el chisme de los otros estudiantes que caminaban lentamente hacia las puertas de la Academia Kuo temprano en la mañana, y al escuchar esto, suspiró aliviado. Había sido lo mejor que se había negado rotundamente cuando Shinobi le había presentado la capa que llevaba en los juicios para no verse involucrado en los silenciosos murmullos. Al menos todos estaban dirigidos a Shinobi e Irina, pero por alguna razón que no podía comprender, sintió una mirada en su espalda. Dándose la vuelta, fue para ver la vista de un maestro mirándolo con el ceño fruncido. Momentos más tarde, dijo la profesora, se acercó a él. «Estás en un gran problema, joven». La maestra habló empujando los anteojos en su cara. Aturdido por lo repentino del evento, se quedó helado por un momento mientras la maestra hablaba una vez más. No solo no apareciste en la ceremonia de apertura, sino que estuviste ausente la semana pasada. ¿No sabes que los últimos años antes de la graduación son los pasos más importantes en tu educación? La maestra continuó acaloradamente. Tenemos mucho que resolver contigo. Terminando, la maestra lo agarró del brazo y comenzó a tirar de él hacia la oficina del director de la Academia Kuo. Una expresión confusa cruzó su rostro. ¿Cómo había podido la maestra reconocerlo? Lo que no sabía en ese momento era que la maestra frente a él era la maestra de la clase en la que estaba registrado. En la Academia Kuo, los documentos de solicitud del estudiante no solo tenían información básica sobre el perfil, sino que incluían una pequeña foto del estudiante. Esta foto era algo que Griselda había incluido en la solicitud, y la maestra frente a él ahora estaba al tanto. Por eso la maestra lo reconoció tan pronto como lo vieron. Sintiéndose incómodo mientras la maestra lo reprendía por su propio bien, rápidamente hizo un gesto con su mano libre hacia Shinobi e Irina, quienes estaban a punto de regresar a él. Con un discreto movimiento de cabeza, les indicó a las dos que continuaran sin él. Esta maestra fue una buena maestra que se tomó en serio su trabajo. No quería causarle problemas a ella, que solo buscaba el futuro de un estudiante. Inútilmente, entró de mala gana en las oficinas del director. Una vez dentro, más de un maestro lo obligó a realizar una conferencia completa, y al final, se quedó con una estricta reprimenda. Estaría en servicio de limpieza durante 3 meses completos para crear un sentido de carácter para sí mismo, no es que se quejara de eso. Aún así, sus pasos se aceleraron cuando pensó en Shinobi e Irina. ¿Ya habían comenzado las conversaciones con Rías y su nobleza? Pensando en este punto, su mente quedó en blanco mientras sacaba todos los recuerdos que tenía de Shinobi e Irina y sus respectivas personalidades. De Irina, no estaba preocupado. Tan ingenua como era considerada como persona. Las primeras impresiones que le dio a la gente hicieron que otros la vieran entrañable. Era solo Shinobi. Incluso antes de que él llegara por la pequeña iglesia por el crujido, ella ya estaba fría y distante de los demás. De hecho, probablemente se habría distanciado aún más si no lo hubiera conocido a él o a Irina. Por suerte este no fue el caso. Había estado allí para ella. Sin embargo, ese no era el punto. Esa personalidad suya que la hizo aislarse de los demás probablemente estaría en plena exhibición en este momento. Demonios, incluso le había preguntado sobre su opinión sobre Asia Argento, la santa doncella. No hace falta decir que era bastante pobre. Aún así, ella realmente no estaba resentida con la santa doncella en un grado tan horrible, pero era solo el tono de su voz y lenguaje corporal. El olor a ceniza flotaba en su nariz. El aroma particular Rías Gremory exudaba de su firma mágica. Cerca de ese aroma estaba el olor a lavanda y lirios de río. Sin duda fueron sus dos compañeras quienes ya estaban discutiendo la situación con Rías. Aceleró el paso, su nariz finalmente lo llevó a un edificio separado de la escuela misma. Tenía los mismos diseños que el edificio principal con arbustos y árboles recortados que conducían a la entrada. El pavimento estaba nivelado hasta el edificio, e incluso dentro de los pisos estaban pulidos, el sonido de sus zapatos resonando en los pasillos. Sin embargo, eso no fue lo que llamó su atención, no. Fue la repentina oleada de energía mágica que ocurrió en la habitación al final del pasillo. Su ritmo se aceleró, su caminata se convirtió en una carrera de velocidad. Al llegar a la puerta de la habitación, la abrió de un puntapié, lista para intervenir si Shinobi e Irina estaban en peligro. Adentro era lo que esperaba. Era una habitación ordenada con sofás y muebles que no diferían de una sala de estar.
De hecho, no pudo evitar mirar boquiabierto cuando notó que la ducha estaba instalada cerca de la esquina. Cubriéndolo rápidamente, examinó la habitación aún más, su primera prioridad para detectar a Zenobia e Irina. Las encontró bastante rápido. Zenobia había provocado de alguna manera la discordia en la habitación, e incluso ahora estaba mirando tranquilamente al único otro espadachín en la habitación, Kiba Yuto, por la información que Ayakoyi había reunido sobre Rías y su nobleza. En las manos de Kiba había una espada demoníaca, y la causa de la repentina oleada de poder mágico. Ignorándolo por ahora, se dio cuenta de algo en ese momento. Algo extraño por parte del demonio. Después de todo, cuando había entrado en la habitación, y Rías y su nobleza habían registrado su presencia, ninguno de ellos hizo un sonido. Como si una manada de ciervos atrapados en los faros se tratase.